Hola y bienvenido de nuevo. En este vídeo vamos a ver el concepto de vector. Un vector es simplemente una lista ordenada de elementos. Aquí tenemos al vector v, que va a representar a un vector general, a un vector cualquiera. El primer elemento de nuestro vector v lo representaremos como v1. A veces a los elementos se les llama componentes del vector. Entonces podemos decir que v1 es la primera componente de nuestro vector v. v2, evidentemente, es igual a la segunda componente de nuestro vector v. Fíjate que nuestro vector v tiene hasta n componentes, es decir, la componente número n es la última componente de nuestro vector v. Última componente. Como es un vector que está formado por n elementos, diremos que es un vector que tiene n dimensiones. Fíjate que para denotar vectores utilizaremos simplemente letras en minúscula, como puede ser la v, y con una flecha encima. Y ahora podemos ver un ejemplo más concreto para entender mejor qué es lo que estoy explicando aquí. Supón que tenemos al vector w. Simplemente ponemos la w y ponemos una flecha encima de nuestra letra. El primer elemento del vector w puede ser el número 4. El segundo elemento puede ser el número -3. El tercer elemento, el número pi. Y el último elemento puede ser el número 2. Fíjate que w tiene 4 dimensiones porque está formado por 4 componentes. Los vectores pueden tener el número de componentes que queramos. Pero w tiene 4 dimensiones. Fíjate que la primera componente de nuestro vector w es el número 4. Por tanto, podemos escribir que w1 es igual a 4. Por otra parte, la segunda componente es igual a -3. w3 es igual al número pi. Y la última componente, w4, es igual a 2. Algo que quiero recalcar es que los vectores son listas ordenadas. ¿Esto qué implica? Pues que dos vectores v y w serán iguales si y solo si, este símbolo significa si y solo si, la componente número i de nuestro vector v es igual a la componente número i de nuestro vector w, y esto se tiene que cumplir para toda componente i. Este símbolo de aquí significa para toda. Fíjate que lo único que estoy diciendo es que las componentes de los dos vectores tienen que ser iguales una a una para que dichos vectores sean iguales. Componentes iguales una a una. Es decir, la primera componente del vector v tiene que ser igual a la primera componente del vector w. La segunda tiene que ser igual a la segunda, y así sucesivamente hasta llegar a la última componente de ambos vectores. Para entender mejor por qué quiero recalcar esto, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos al vector 3, 2, 1 y al vector 1, 2, 3. Son ambos vectores de 3 dimensiones y están ambos formados por los mismos elementos, por el número 1, por el número 2 y por el número 3, pero están colocados en diferente orden, por tanto, ya no van a poder cumplir con esta condición de aquí. Fíjate que la primera componente de este vector es totalmente diferente a la primera componente de este vector. Por tanto, podemos asegurar que son vectores diferentes. ¿Para qué sirven los vectores? Bueno, pues sirven para muchas cosas, pero una cosa importante es que pueden representar datos de forma compacta. Vamos a ver un ejemplo para entender mejor esto de aquí.
Supón que tienes un hospital, que eres el dueño de un hospital. Entonces vas a tener que manejar muchos datos de diversos pacientes para saber cómo está su estado de salud. Podemos meter a cada paciente los datos de cada paciente en un simple vector. Vamos a hacerlo simple y vamos a suponer que nuestros vectores de cada paciente son de 3 dimensiones. Solo nos interesan 3 datos, 3 características de cada paciente. La primera dimensión o la primera componente, la primera dimensión de nuestros vectores representará la altura de nuestros pacientes. Es decir, si este paciente de aquí tiene un 1,8 en la primera componente del vector, significará que mide 1,8 metros. La segunda dimensión puede representar la edad de nuestro paciente. En este caso, puede que tenga 54 años. Y por último, la tercera dimensión de nuestros vectores que guardan datos de los pacientes puede representar la altura, o sea, el peso, de nuestro paciente. Puede que pese 84, vamos a ponerlo de color amarillo, 84 kilos. Cada dimensión de nuestros vectores representa una característica concreta de nuestros pacientes que se puede medir en el mundo real. Fíjate que aquí importa también mucho el orden. Nuestro paciente de aquí, voy a volver a copiarlo, mide 1,8 metros, tiene 54 años de edad y pesa 84 kilos. Pero es que este paciente sería totalmente diferente a un paciente que midiese 54 metros, tuviese 1,8 años de edad y pesase 84 kilos. Fíjate que están ambos vectores formados por las mismas componentes, pero están colocados en diferente orden y nos están dando resultados totalmente diferentes. Este paciente de aquí, este paciente, es un poco extraño, por así decirlo. Y es un poco extraño simplemente porque hemos cambiado el orden en el que pusimos los elementos que configuran al vector. Por tanto, el orden importa y mucho. ¿Qué es lo más importante que nos podemos quedar de aquí? Bueno, pues que cada dimensión de un vector puede representar a una característica medible del mundo real. Así que eso, quédate con que los vectores son simplemente listas ordenadas de números y que cada dimensión puede representar una característica que se pueda medir en el mundo real.